Gracias, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que estamos reunidos en esta hora aquí en este medio. Bendecimos al Señor, bendecimos este nuevo día. Este es su programa, un nuevo día en ti, Señor, para alabarle, para bendecirle, para recibir de su bendita palabra. Queremos comenzar el día alabándole, dándole gracias por la vida, dándole gracias por poder abrir nuestros ojos, por poder expresarle a Él nuestro corazón, nuestro agradecimiento. Así que ahí donde tú estás, te invito a alabarle, te invito a que puedas expresarle al Señor, ¿verdad? Que le amas, que este es un nuevo día para poder vivirlo en Él. Gracias, Señor. Te alabamos, bendito Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, te bendecimos, Señor, por ser tú nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro protector. Gracias, Jesús. Bendecimos tu gran nombre, amado Señor, y te damos gracias en esta mañana por tenerte, por tener tu palabra, Señor, que nos nutre, que nos fortalece, que nos da luz, que nos lava. Gracias, Señor Jesús. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, oh Señor. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, oh mi Dios, más que la miel a mi boca son tus palabras, oh Señor, más que la miel a mi boca son tus palabras. Gracias, Señor, oh Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, oh Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, oh Señor. Y lumbre
aleluya, Señor, gracias. Oh, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu, gracias por tu unción, Señor, en cada uno de los presentes, Señor. Gracias, te alabamos y nos gozamos, Señor, en esta mañana de estar contigo en este tiempo. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestro Dios y vamos a dar pase ahora a su bendita palabra. Está con nosotros nuestra hermana Gabriela Smith Franco, así que la invitamos. Gaby, buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días, Susana. Le damos gracias al Señor por este día, como dice la alabanza, ¿no? Dándole gracias y bendiciendo su nombre. Sí, como cada mañana debemos levantarnos agradeciéndole al Señor por el nuevo día que Él nos da. Y en esta mañana, hermanos, quería compartir con ustedes acerca de la parábola de los talentos. Hace algunos días estuvimos compartiendo acerca de la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, y todas estas parábolas empiezan a partir de Mateo 24, ¿no? Cuando Jesús les está dando a sus discípulos un mensaje y los está preparando, les está diciendo lo que va a pasar, aunque ellos todavía no estaban preparados, aunque ellos todavía no entendían, el Señor no les había dado el entendimiento hasta entonces para poder entender de lo que les estaba hablando. El Señor les hablaba en parábolas, que eran como ejemplos para que ellos pudieran entender, y les hablaba acerca de las realidades de ellos, ¿no? Entonces, en la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, les habla acerca del banquete de bodas. Era una situación que ellos entendían mucho y por eso les toca ese tema, ¿no? Con ese ejemplo les habla acerca de las vírgenes que estaban preparadas y aquellas que no estaban preparadas cuando era el tiempo en el que el novio venía. En esta mañana vamos a hablar acerca de la parábola de los talentos, que está en Mateo 25 a partir del verso 14 hasta el verso 30. Entonces dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, el Señor les habla, ¿no? Jesús. En sus Biblias deben tener ustedes estas letras en rojo, quiere decir que es el mismo Jesús hablando, ¿no? Y les dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llama a su siervo y les entrega sus bienes. ¿Qué nos hace pensar esto? Es un reflejo, ¿no?, de Jesús, que estaba listo para irse y llama a sus discípulos, llama a su pueblo, a los más cercanos a él, y les entrega esos bienes para ellos, que todavía no entendían, no sabían que esos bienes era el bien más grande, que era la salvación. Él había venido para morir por ellos y por cada uno de nosotros. Entonces, esos bienes que le estaba dejando era lo más preciado, que era la vida eterna, la salvación, ¿no? Entonces les habla en este tiempo y les explica con los talentos. Ahora, ¿qué cosas son los talentos? Los talentos tienen su origen en Babilonia, pero se usó en toda la parte del Mediterráneo, en
las épocas helenísticas, ¿no? Según la historia. Y en el Antiguo Testamento, un talento equivalía a 34 kilogramos de plata, para que tengan una idea, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuál es el significado del talento en la Biblia? Según el nuevo diccionario bíblico ilustrado, un talento también es equivalente a la inteligencia, sentido común y habilidad. También indica la expresión de la moneda de los griegos y de los romanos, que era llamada talentum, de ahí viene la palabra, que era una medida de oro o de plata, cuya cuantía, pureza fue variando con el tiempo, pero siempre representó un valor elevado. Entonces, estos eran los talentos de los que el Señor les estaba hablando, porque ellos conocían, algo que era para ellos, algo que podían ver, algo que conocían, algo que tenía un valor. Entonces les habla que al primero de estos trabajadores o siervos, dice aquí, les dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Entonces dice que el que le dio 5 talentos negoció y ganó otros 5 talentos. También el que le dio 2 ganó, no dice cómo, pero ganó otros 2. Pero al que le dio solo 1, lo cavó y lo escondió, ¿no? Lo guardó. No hizo nada con él. Entonces, seguimos en el verso 19, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo los otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces también nos habla, ¿no? Dice que eh, hombre o este dueño de esa propiedad o el jefe o el propietario se va lejos, ¿no? Y dice que ahora regresa después de mucho tiempo. Habla también de ese tiempo, esa segunda venida de Jesús, cuando Él va a venir a pedir cuentas de nosotros, ¿no? Y bueno, como ya dijimos, el que le dio 5 los había invertido, había hecho bien con ellos y los había eh, hecho crecer con 5 más. Luego, eh, el que había recibido 2 talentos, en verso 22, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Nuevamente, la misma frase, sobre poco me has sido fiel. Lo que él le había encomendado, este siervo había sido fiel y lo había hecho crecer. Pero luego llega en el verso 24 al que había recibido solo un talento y le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ir por un minuto a Segunda de Tesalonicenses 2. Voy a leer el verso
del 8 al 12, y dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estos siervos fieles recibieron la verdad del amor para ser salvos, mas el que no hizo sino esconder ese único talento que el Señor le había dado, dice, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este siervo tuvo tanto miedo de lo que le hubiese hecho el amo si él hubiese perdido este talento, que en lugar de ponerlo, como le dice, aunque sea en el banco para recibir los intereses, lo escondió. Y también habla de que esto es algo que no viene del Señor, ¿verdad? Es algo de lo que nos está hablando aquí en Tesalonicenses, que el maligno es el que le habló, no reconoció la verdad que le daba el Señor, sino que se quedó con lo que el maligno le estaba diciendo. Y eso fue mayor para él, y luego terminó perdiéndolo todo, porque aún ese talento que le había dado el Señor se lo quitó por no haberlo invertido, ¿no? Y algo muy importante es que les dice a estos dos siervos que hicieron crecer, aumentaron estos talentos, que les dice: sobre lo poco me has sido fiel. Aquí tienes, he ganado otros talentos. Sobre poco has sido fiel, entonces sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en la gracia de tu Señor, en esa abundancia de Él, en su palabra, ¿no? Ahora, cuando hablamos de talentos, también viene a nosotros la, los dones, ¿no? Los talentos también son en nuestros días las cualidades que uno tiene para hacer ciertas cosas, ¿no? Dicen que los talentos son, por ejemplo, saber escribir o saber en lo natural, ¿no? Escribir o cantar o alabar, tener buena voz, saber tocar la guitarra, un instrumento. Esos son los talentos en los naturales, ahora en lo natural. Ahora, los talentos espirituales son también los dones que el Señor nos da a cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado la más grande comisión de ir y predicar su palabra, y ese es un talento que Él mismo nos va dando a cada uno de nosotros. Mientras más estudiamos la palabra, mientras más buscamos de ella, el Señor nos da más conocimiento para que podamos compartir y predicar su palabra. Y esa es eh, la mayor función, la mayor encomienda, ¿no?, que el Señor nos ha dado. Pero también hay otros dones que son los dones espirituales, y vamos a verlo en Primera de Corintios 12. Lo voy a poner en la pantalla para leerlo. Y dice: los dones espirituales, que está en Primera de Corintios, en el capítulo 12, habla sobre la diversidad de los dones espirituales, pero a la vez dice que todos son una unidad, ¿no?, en la diversidad. Entonces dice: no quiero, hermanos, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, o sea, cuando eran no creyentes, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo.
Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Estos talentos eran los que el Señor estaba dando a través del Espíritu a cada uno de estos siervos, que también son los dones o talentos que el Señor nos da a cada uno de nosotros, ¿no? A unos les da el espíritu de palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo espíritu, a otros y por este mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, a quien reparte a cada uno según él lo determina. Luego, en la siguiente porción de Corintios, nos habla de que somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo que es Jesucristo. Entonces, a cada uno, a todos, cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado estos diferentes dones y estos diferentes talentos. Entonces, ¿cómo es que nos presentamos al Señor? ¿Cómo hacemos usos de estos dones o talentos? En lo natural a veces encontramos mucha queja y mucha excusa para no poder servir al Señor, para no predicar. Yo no conozco mucho de la palabra, esa parte no la había leído antes. Entonces es importante que podamos tener un tiempo diario para poder conocer de las palabras, para poder estudiarla, para poder leerla y pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos hable y nos permita entender. Así como dice que el Señor le permitió a estos dos buenos siervos el conocer la verdad y aumentar los talentos, también permitió que este siervo que no conocía la verdad, tuviera miedo y permitió que el enemigo tomara ventaja para que él pudiera hacer lo que debía hacer para poder hacer crecer este talento, ¿no? Lo escondió. Y así el Señor nos llama a poder usar estos talentos, no esconderlos, no eh, pensar que porque el Señor va a venir a tomar cuentas, estar preparados, no tener temor, sino más bien estar preparados, poder ponerlo a Él en primer lugar, acordarnos cada día que lo importante, eh, el significado que tiene ese sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros y que podamos tener presente que Él es a quien recorremos, a quien buscamos y que Él está ahí dispuesto. No tener ese temor del que hablan, del que tenía este siervo, sino más bien saber que y estar seguros que esa relación que tenemos con el Señor es una relación íntima, que podemos acudir a Él, que sabemos que Él está pendiente de nosotros. Estamos eh, cada día preparándonos, cada día buscando más y más de Él y podernos presentar a su presencia como estos buenos siervos, que sabemos que el Señor se va a complacer con lo que hemos hecho y que nos va a recompensar. Y no se hace solo por la recompensa, sino porque sabemos que esa misión, ese mandato que el Señor nos ha dado de ir y predicar su palabra a todas las naciones, es algo que guardamos en nuestros corazones porque sabemos que es lo que el Señor quiere y que tengamos presente eso, que siempre hagamos que toda acción y todo pensamiento
que tengamos esté de acuerdo a la voluntad del Señor. Y para conocer cuál es la voluntad del Señor, ¿cómo lo hacemos, hermanos? A través de las Escrituras. Mientras más conocemos de las Escrituras, más podemos conocer acerca de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y quiere para cada una de nuestras vidas. Así que le vamos a dar gracias al Señor en este día, porque quizás no sabemos todavía cuál es ese talento o don que el Señor nos ha dado. A veces tenemos dudas, a veces es la misma vergüenza, pero pidámosle al Señor, hermanos, en esta mañana que Él nos muestre qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Sea llamado talento o no sea llamado talento, que lo que el Señor ha puesto en nosotros y esas inquietudes que Él nos da para hacer, para servirle, de acuerdo a su voluntad, que eso es lo que queramos hacer. Que no busquemos excusas, que no lo posterguemos, que no dejemos para mañana, cuando tenga tiempo. Acuérdense, hermanos, de ese agricultor, de ese granjero que estaba buscando construir más graneros para el grano y el Señor le dijo que era un insensato porque él no sabía el tiempo ni el lugar y que a medianoche se le iba a venir a buscar y a pedir cuentas y él estaba pensando que iba a tener mucho tiempo. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo tenemos. Podemos tener mucho tiempo más, podemos tener minutos más, días más, no lo sabemos. Solo el Señor lo sabe. Y así empieza ese estudio de las parábolas, ¿no? Con el Señor diciéndole que nadie sabe ni el tiempo ni el lugar cuando Él va a regresar, solo el Padre lo sabe. Así que nos encuentre listos, que nos encuentre preparados, que cada día sea eso en nuestro corazón, recordar esto en nuestro corazón, ¿no? Para que tenerlo presente y buscar siempre más y más de Él y de su palabra. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes en esta mañana y los invitamos a seguir participando de estos estudios bíblicos. Cada día se transmiten por la radio y si aún no han tenido la oportunidad de conocer al Señor, hermanos, los invitamos a buscar de las Escrituras, busquen de alguien que les pueda compartir acerca de la palabra, léanla ustedes, aprendan y hay estudios muy completos acerca de la palabra, pero es el Espíritu Santo el que realmente nos inspira. Así que cuando lean algo y si no lo entienden, pidámosle al Señor que sea inspirándonos para abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para la palabra. Le damos gracias al Señor por esta mañana. Muchas gracias, hermanos, por cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y que tengan un muy buen día. Amén. Ya corté, hermano. Muy bien, gracias. Ya está. Entonces, Gracias, Lucho. Gracias, Gaby. Entonces, Continuaremos. lunes continuamos. Sí, con Ali. ya, bueno. Ok. Dios les bendiga. Amén. Ya me está llamando mi jefa. Tiene una obsesión Ya. fatal. Avanza, Gavita. Dios te bendiga. Gracias. Hablamos. De la palabra. Amén. Bye, Lucho. Te veo el lunes. Ya se Mi fue. hermana, Ay, no, bendiciones. parecía que ya te había sido. Ya no te veo. Oye, desapareciste de la pantalla. Del mapa. Dios les bendiga. Bye.